Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en uno de estos webinarios de NEMUS Latina. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema que se ha hecho importante, relevante este año, concretamente a partir de julio, cuando la OMS publicó una actualización de su recomendación técnica sobre la PrEP, ¿no? Esta actualización tenía el propósito de actualizar aspectos relacionados con la dosificación de la PrEP oral para HCH, resumir la evidencia actual sobre la seguridad y eficacia de la llamada PrEP a demanda o PrEP por evento, ¿no? En inglés Event Driven PrEP, como se ha venido a llamar, concretamente el régimen desarrollado en Francia por digamos, en la Universidad de París, y también se llama Sistema 211. Luego, describir el fundamento para ofrecer la PrEP a demanda como una opción alternativa a la PrEP diaria para los HCH por parte de los servicios integrales de prevención de infección por VIH y de salud sexual, y abordar aspectos que deben tenerse en cuenta al ofrecer PrEP a demanda a los HCH, incluyendo información clara sobre cómo pasar de PrEP a demanda a PrEP diaria y viceversa. Entonces, para ese efecto, habíamos programado este webinar hoy día, ¿no? El título es ¿qué es la PrEP 2+1+1? ¿No? La profilaxis preexposición a demanda para prevenir infección por VIH en HCH. Actualización de la recomendación de la OMS sobre PrEP oral, ¿no? Porque este es también un régimen oral, ¿no? Entonces, para esta presentación tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor Giovanni Rabasi, de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Él es médico especializado en enfermedades infecciosas, que estudió en la Universidad de Estudios de Pavia, en Italia, una maestría en salud pública de la London School of Hygiene and Tropical Medicine en Londres, y desde el año 2008 trabaja como asesor regional en VIH para la OPS, Oficina Regional de la OMS. Él comenzó su trabajo en Brasilia, en Brasil, hasta el año 2013, y desde el 2014 justamente está ubicado en la sede de Washington. Sus principales áreas de trabajo incluyen vigilancia, prevención y control de resistencia a medicamentos contra el VIH, cooperación técnica para la atención y tratamiento de VIH, desarrollo de políticas de salud pública, implementación, seguimiento y evaluación. Bueno, sin más que decir, aunque Giovanni no necesita presentación, creo que casi todos lo conocemos, tengo el agrado de dejarlo con ustedes. Giovanni, por favor. Hola, buenos días a todos y Carlos, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad de presentar en esta serie de webinarios de NEMUS Latina. Espero que todos vean la pantalla. Sí. Ok, perfecto. Eh, la sesión de hoy, como Carlos mencionó, es para diseminar y tener un espacio de discusión sobre la PrEP a demanda o event driven. En algunos casos se ha llamado PrEP intermitente, PrEP a raíz de eventos y ahora PrEP 211. Que es una nueva forma de dosificación para la PrEP oral en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que desde julio de este año la OMS incluyó en sus documentos técnicos. Entonces, en esta sesión voy a tocar algunos puntos con relación a dónde estamos con la eliminación del VIH-Sida en la región y cómo la PrEP entra en la provisión de servicios integrales de prevención combinada.
el contenido y los antecedentes sobre la PrEP a demanda y algunas consideraciones sobre PrEP y las ITS, porque en julio también se lanzó un informe técnico de la OMS sobre las ITS en la era de la PrEP. Bueno, en esta gráfica pueden ver cómo la incidencia de infecciones por el VIH-Sida en América Latina y el Caribe ha ido disminuyendo desde mediados de los años 90. Sin embargo, en los últimos 10 años, esta reducción se ha estabilizado. Y realmente para poder llegar a las metas de tanto el 90-90-90 y prevención de VIH del 2020 como a la más ambiciosa eliminación del VIH-Sida como problema de salud pública en el 2030, definitivamente es necesario optimizar lo que se ha ido haciendo hasta ahora, pero no podemos seguir haciendo el business as usual. También hay que realmente innovar las estrategias de prevención combinada, introducir nuevas tecnologías, sobre todo si de alto impacto comprobado. Además, vemos cómo si observamos las tendencias en las dos subregiones, la América Latina y el Caribe, en el Caribe se ha observado en los últimos años una reducción entre 2010 y 2018 del 16% en el número de nuevas infecciones, mientras que en América Latina es una de las regiones en el mundo donde al revés se está observando un repunte de nuevos casos. Esto obviamente es aún más un llamado para que se mejoren, optimicen las estrategias de prevención combinada con nuevas tecnologías y abordajes. También, solo para recordar que las epidemias de VIH en América Latina son en la mayoría de los casos concentradas y que hasta el 65% de los casos nuevos ocurren en grupos de población denominados poblaciones clave y sus contactos sexuales. Y entonces el abordaje de prevención, por un lado, tiene que ser un abordaje de combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales, pero por otro lado también tiene que tener flexibilidades y un enfoque centrado en la persona y en la comunidad y en las preferencias, exigencias, necesidades de cada uno de los grupos de poblaciones clave. En este sentido, realmente la prevención combinada es, quiere decir ofrecer todas las posibles intervenciones de prevención del VIH, sobre todo aquellas de más alto impacto. Y bueno, nuevamente para decir que ya desde el 2014 y con una actualización en el 2016, la OMS está definiendo estándares de paquetes de intervenciones de prevención y atención para poblaciones claves que incluyen intervenciones biomédicas comportamentales e intervenciones estructurales, y la PrEP es una de las intervenciones biomédicas basadas en ARV junto con la PTMI para transmisión vertical, la profilaxis post-exposición y el tratamiento como también medida de prevención. Las normas de OMS han ido evolucionando desde el 2012. En el 2012 la OMS recomendaba la PrEP para parejas serodiscordantes, HCH y mujeres transgénero en el contexto de proyectos de demostración
pasando después al 2014 con una recomendación fuerte sobre la PrEP para HCH y condicional para otras poblaciones claves, y desde el 2015, por las evidencias científicas de la efectividad de la PrEP, la OMS recomienda la PrEP oral con tenofovir como opción adicional de prevención, con un abordaje de combinación con otras medidas de prevención y para personas con un riesgo sustancial, definiendo el riesgo sustancial a nivel, digamos, epidemiológico poblacional como más de 3 casos por 100 personas año. Esto quiere decir que a nivel operativo, la PrEP tiene que dirigirse a contextos geográficos o poblacionales de más alta prevalencia o incidencia. Desde el 2017, la OMS también publicó una serie de herramientas para facilitar la implementación y aprovechando también nuevas tecnologías, aplicaciones para celulares, ahora también un curso en línea para proveedores de salud disponible actualmente en inglés y hasta final del año también en español. Y en el 2019 se lanzó, por las nuevas evidencias, también una recomendación específica sobre el uso de la PrEP a demanda para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En julio del 2019, esta era la situación de la PrEP con relación a políticas. Son 73 los países con políticas de PrEP desarrolladas y 23 más que están en proceso. Sin embargo, si pensamos en la implementación de la política, en este momento son solamente 2 países en América Latina que están implementando políticas de PrEP y algunos más están implementando proyectos demostrativos o pilotos y lo veremos en una de las próximas láminas. También a nivel mundial, el número de personas que utilizaron la PrEP ha ido aumentando en el tiempo y pueden ver que superó las 300.000 personas en PrEP en el 2018 y la barra azul representa las Américas, aunque obviamente la gran parte, la mayor parte de estas personas residen en Estados Unidos. Ahora sí, ¿cuál es la situación en América Latina? Bueno, que países que implementan PrEP como política pública: Brasil, Chile y algunos más en el Caribe: Bahamas, Barbados, Haití, Cuba y República Dominicana. Algunos países más están implementando proyectos demostrativos: Perú, México y Ecuador. Y tenemos hasta 14 países más que están en varias fases de planificación de la implementación. Y algunos países que tienen intervenciones a nivel comunitarios de acceso a la PrEP. Y también sabemos que existe PrEP en el sector privado en casi todos los países y acceso informal, lo que también se ha definido como PrEP in the wild. Con relación a las metas de PrEP, tenemos definidas en el foro de Latinoamérica y el Caribe, que se llevó a cabo en el 2015 en Río de Janeiro, 10 países con políticas de PrEP y luego se actualizó esta meta incluyendo 150.000 personas en PrEP en el 2020. ¿Dónde estamos con estas metas? Ya, digamos, logramos o se logrará la primera de países con políticas. Sin embargo, todavía estamos bastante lejos de la meta del número de personas en PrEP, ya que actualmente son alrededor de 13.000 personas tomando PrEP en América Latina y el Caribe.
Bueno, llegamos entonces al informe técnico de la OMS sobre la PrEP a demanda para HCH, que es el tema de la sesión de hoy. Se lanzó en julio del 2019, de este año, en el contexto de la Conferencia Mundial del SIDA, de la IAS en Ciudad de México. El informe técnico incluye un resumen de las evidencias sobre la seguridad y la eficacia de la PrEP a demanda, las ventajas de la PrEP a demanda como alternativa de dosificación de la PrEP oral para HCH, como parte de servicios integrales de prevención y salud sexual. ¿Por qué solo para HCH? Porque de momento no hay evidencia sobre el uso de la PrEP a demanda en mujeres, personas transgénero y hombres heterosexuales, y consideraciones sobre la dosificación de la PrEP a demanda en HCH y la posibilidad de cambiar de un régimen a demanda a PrEP diaria y viceversa. Bueno, con relación a los antecedentes, el estudio HyperGay, realizado en Francia y Canadá, es el primer ensayo clínico que demostró la efectividad de la PrEP a demanda. PrEP a demanda quiere decir PrEP a raíz de eventos, que no es una toma diaria, sino que solamente en ocasión de eventos de exposición al riesgo de exposición sexual. Y el protocolo a demanda consiste en 2 tabletas entre 2 y 24 horas antes de la relación sexual, una tableta 24 horas después y otra tableta 48 horas después. Y por eso se ha también definido como dosificación 2 más 1 más 1. Y entonces en total 4 píldoras de tenofovir emtricitabina durante 3 días para cubrir una relación sexual. En el estudio HyperGay, con un seguimiento medio de 12 meses, se detectaron 16 casos de infección, 14 en el grupo de control con placebo y 2 en el grupo del estudio con tenofovir emtricitabina. Entonces, con una incidencia de 6,6 comparado con 0,9 en el grupo de PrEP a demanda. O sea, con una reducción del 86% de la reducción relativa de la incidencia de VIH comparando el grupo placebo con el grupo de la intervención. Extendiendo el análisis a un periodo adicional en el cual se continuó la PrEP a demanda de forma open label, se observó una reducción aún más alta comparado con el grupo placebo, o sea, hasta un 97% de reducción relativa del riesgo de incidencia de VIH en el grupo de la intervención comparado con el 6,6% en el grupo placebo. El segundo estudio que representa un importante antecedente para la recomendación de la PrEP a demanda es el estudio Prevenir, también realizado en Francia, en la región metropolitana de París, con adultos VIH negativos, con riesgo sustancial, con antecedentes de uso inconsistente del condón, con una función renal dentro de los límites de normalidad y sin hepatitis B crónica, sí, en el grupo a demanda.
Los participantes, en la grande mayoría HCH, podían optar entre PrEP diaria y PrEP a demanda y eventualmente cambiar de un régimen al otro, con un seguimiento trimestral. La aceptabilidad de la PrEP a demanda comparado con la PrEP diaria creo que es bastante evidente. Los usuarios se distribuyeron alrededor de 50% en el régimen diario y 50% en el régimen a demanda, con algunas fluctuaciones en el tiempo. En general, el uso de la PrEP en la última relación sexual fue alto, más alto en el grupo de la PrEP diaria comparado con la PrEP a demanda. Sin embargo, el uso correcto del régimen fue alto en los dos grupos. El uso del condón, hasta un 20% de los usuarios, además de la PrEP, también utilizaron el preservativo. En el estudio Prevenir, esto es la actualización que se presentó en México, hubo 2 casos en el estudio con una incidencia de 0,09 por 100 personas años, o sea, realmente otra vez definitivamente mucho menor que el 6,6 del grupo placebo del estudio Hypergay, y los 2 casos, ocurrieron en personas que estaban en el grupo de PrEP a demanda. Sin embargo, en la investigación de los 2 casos, en ambos casos, las infecciones se detectaron después de varias semanas de interrupción del uso de la PrEP y manteniendo relaciones sexuales sin condón. O sea, ambos casos de VIH posiblemente prevenibles si las 2 personas hubieran continuado a utilizar PrEP, sea a demanda o con dosificación diaria. Estos son algunos de los datos de la cohorte con relación al comportamiento sexual. Hubo un aumento del 43% a 3 meses en el número de relaciones sexuales. Sin embargo, bueno, un aumento más importante en el grupo de personas HCH que utilizaron la PrEP diaria, y una reducción en el número de contactos sexuales comparado con los 3 meses anteriores. En ambos grupos hubo un aumento del 20% a los 3 meses y después se estabilizó en la proporción de personas que no utilizó el condón en la última relación sexual. Y un aumento del 15% a los 3 meses en la proporción de personas que no utilizó el condón en la última relación sexual anal receptiva. También algunos importantes hallazgos con relación a la incidencia de las ITS bacterianas. Hubo un aumento de la incidencia del 38% por año, si consideramos clamidia, gonorrea, micoplasma y sífilis. Y este aumento se observó más en el grupo de PrEP
a demanda comparado, o mejor dicho, la incidencia de ITS es más alta en el grupo de PrEP a demanda comparado con el grupo de PrEP con dosificación diaria comparado con el grupo de PrEP a demanda. Aunque cuando se habla de incidencia global de ITS de 86 por 100 personas años, no quiere decir que el 86% de los usuarios hayan tenido ITS. Siempre en todos los estudios y observacionales hay un porcentaje de usuarios que tienen más de un evento de incidencia de ITS y un porcentaje que no tiene ninguna ITS en el seguimiento. Entonces, esta distribución no se visualiza en estos resultados. Y por último, decir que ambos grupos tienen, digamos, resultados comparables con relación a los principales eventos adversos y toxicidades a nivel hepático y a nivel renal. Ahora, además de estos dos estudios que representan la principal evidencia para la recomendación de la PrEP diaria, la PrEP a demanda, la aceptabilidad de la PrEP 211 varía dependiendo del contexto, pero en general es menor cuando se oferta como alternativa. Sin embargo, la proporción de HCH interesados en la PrEP a demanda es bastante alta y en el estudio Prevenir pudieron ver cómo la población se distribuyó casi un 50% entre los dos grupos. Evidencia de Estados Unidos que el 74% de los HCH que declinaron la dosificación diaria manifestaron aceptabilidad para la PrEP a demanda. O sea que puede realmente representar una alternativa aceptable para esta población, sobre todo para las personas que no necesitan o que para las cuales no es conveniente una dosificación diaria. Entonces, ¿para quién es apropiada la PrEP a demanda? Bueno, para los HCH que consideran la PrEP a demanda más conveniente, para HCH que tienen relaciones sexuales con poca frecuencia, en general menos de 2 veces por semana, es una frecuencia que podría considerarse como más apropiada para un uso intermitente de la PrEP y personas que tienen capacidad de alguna forma de planificar porque como vieron la PrEP a demanda tiene que tomarse la primera dosis entre 2 y 24 horas antes de la relación sexual. Para quien no es apropiada la PrEP, mujeres cisgénero, mujeres transgénero, hombres transgéneros que tienen sexo vaginal frontal, hombres que tienen sexo vaginal o anal con mujeres. O sea, esto para decir que no hay evidencia más allá de la población HCH de la efectividad y seguridad de la PrEP a demanda. Y personas con infección crónica por la hepatitis B, porque la interrupción de la PrEP puede causar una recrudescencia en la inflamación hepática. Entonces, nuevamente, ¿cuál es qué quiere decir 211? Una dosis de inicio de 2 comprimidos de tenofovir emtricitabina entre 2 y 24 horas antes de la relación sexual.
un comprimido 24 horas después de la dosis de inicio y un otro comprimido 48 horas después de la dosis de inicio. Obviamente sí, no se ve en esta gráfica, pero si las exposiciones siguen, entonces hay que seguir tomando la dosis diaria hasta que garantizando que después de la última exposición sexual siempre haya 2 días seguidos de uso de la PrEP oral. Entonces sería un 2 más 1, más 1, etcétera, hasta que no termine la exposición y garantizando por lo menos 2 dosis diarias después de la última relación sexual. Por eso, si las exposiciones son muy frecuentes, es posiblemente más apropiado el uso diario. Y bueno, en esta gráfica pueden ver cómo en el contexto de servicios de prevención combinada y PrEP es importante siempre durante la valoración del perfil de riesgo y del comportamiento sexual de cada persona candidata a la PrEP, discutir cuál de los dos regímenes sería más adecuado, si diario o intermitente, 2-1-1 o a demanda. Y en cada consulta es importante volver a evaluar, dependiendo de la frecuencia de las exposiciones, cuál tipo de dosificación sería preferente en cada individuo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la PrEP a demanda? Flexibilidad y conveniencia para HCH que pueden tener exposiciones sexuales con poca frecuencia por periodos muy breves. Es entonces adaptable a temporadas de riesgo, también la posibilidad de pasar de un régimen al otro, una menor carga de comprimidos, menor toxicidad, reducción de costos y digamos, ofrece una alternativa a HCH con dificultades de adherencia con la toma diaria. Pero por otro lado, necesita planificación antes de la relación sexual. Es necesario recordarse de tomar las dosis post-sexo, el 1+1, y puede ser eventualmente estigmatizante en el sentido que, siendo una dosificación específica para HCH, en particular en contextos donde todavía se criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, una recolección de datos de esta dosificación puede identificar automáticamente una persona como HCH y generar posible estigma y discriminación. Y por el tema de la adherencia y el desafío de la adherencia en la población adolescente, la PrEP 2-1-1 en este grupo requiere una intensificación en el apoyo a la adherencia. Entonces, algunas conclusiones sobre la PrEP a demanda: es segura y eficaz como opción de PrEP oral para los HCH, pero no es para todos y dependiendo del perfil y de la frecuencia de exposiciones al riesgo, los HCH podrán elegir la opción más adecuada. Entonces, los países pueden considerar incluir tanto la dosificación diaria como la dosificación a demanda para HCH directamente en las directrices y protocolos nacionales. Y es importante que en la
prestación del servicio se proporcione educación y apoyo a los usuarios para que entiendan y escojan la opción de dosificación más adecuada. El seguimiento sigue igual, tanto con un tipo de dosificación como con el otro, o sea, cada 3 meses con pruebas periódicas de VIH e ITS. Y también, como le mencioné, precaución al documentar el uso de la PrEP-AD, sobre todo en los entornos donde se criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Entonces, confidencialidad y protección de datos es importante. Y desde un punto de vista de la investigación, se necesitan más datos sobre la PrEP a demanda en otras poblaciones. El documento está disponible en la página de OMS y, bueno, agradecimientos a varios colegas que colaboraron en el desarrollo del documento y en estas láminas. Ahora, para terminar, algunas consideraciones sobre el tema de las ITS. La OMS para el 2016 estima que ocurrieron 376 millones de nuevos casos de ITS curables en adultos de 15 a 49 años. Y vimos en el ejemplo del estudio Prevenir cómo hubo un aumento en la detección de ITS en el grupo de usuarios de PrEP. Sin embargo, todavía no queda clara la asociación directa entre la PrEP y las ITS, en el sentido que las ITS, el aumento en la incidencia de ITS realmente empezó mucho antes de la llegada de la PrEP. En muchos casos, la cobertura de la PrEP en la población HCH no ha alcanzado niveles altos para poder tener un impacto a nivel poblacional. Entonces, posiblemente son múltiples factores relacionados con el comportamiento sexual y la distribución de las ITS en los grupos poblacionales claves. Entonces, la idea es que realmente la implementación de la PrEP sea una oportunidad para fortalecer la respuesta a las ITS en vez de ser una barrera o una preocupación. Porque en la mayoría de los países el control de las ITS tiene varias debilidades a partir de ser en muchos casos un programa de salida, también a nivel de financiación. El manejo clínico en general es sindrómico, que también tiene limitaciones. No hay pruebas de laboratorios en el punto de atención que sean asequibles y fáciles de usar. Los sistemas de vigilancia en muchos casos son débiles. Entonces, realmente se necesita un poco un llamado a la acción para la prevención y control de las ITS y que la PrEP entonces sea una oportunidad. ¿Cuáles son los beneficios mutuos entre PrEP y servicios de ITS fortalecidos? Bueno, primero, la PrEP no es simplemente un comprimido, sino que es parte de un paquete más amplio de servicios de salud sexual que incluye varios componentes, incluido el diagnóstico y el tratamiento de las ITS. Los usuarios de la PrEP son personas que ya por criterio de elegibilidad tienen un riesgo sustancial de contraer el VIH y por ende también las otras ITS. Entonces, tenerlos vinculados y con control periódico en los servicios de salud es una oportunidad para intervenciones continuadas de prevención y detección temprana y tratamiento de las ITS.
Y por otro lado, resolver las ITS en los usuarios de PrEP aumenta el impacto de la PrEP en la propia prevención del VIH. Entonces, intentemos ver realmente las oportunidades de fortalecimiento mutuo. Y estas son algunas de las oportunidades, o sea, aprovechar la discusión sobre la PrEP y la prevención combinada para actualizar y fortalecer los marcos estratégicos nacionales sobre las ITS y la salud sexual, basados en las estrategias mundiales, planes regionales, con una mirada de integración. Actualizar las directrices y protocolos nacionales de prevención de ITS, aprovechando que la introducción de la PrEP e integrar la formación de recursos humanos. En muchos casos, con la introducción de la PrEP se realizan talleres de capacitación. Bueno, aprovechemos para que no sean talleres de capacitación solamente en PrEP, sino de una forma más integrada también sobre las ITS, las hepatitis virales. Y la prestación de servicios de PrEP tiene que ser realmente integrada. Los servicios no son de PrEP, sino que servicios de prevención combinada y salud sexual, que incluyen PrEP, pero también vacunación y tamizaje para VPH, también para hepatitis virales, vacunación o referencia para la vacunación de hepatitis B, tratamiento de hepatitis B y tratamiento de hepatitis C como ejemplos. Importante el involucramiento de la comunidad en el diseño de la intervención, de la implementación de los servicios y sobre todo también en la educación a nivel comunitario y en la generación de la demanda. La introducción de la PrEP, que también sea una oportunidad para introducir nuevas tecnologías, sobre todo a nivel de diagnóstico, pruebas rápidas, duales o pruebas moleculares rápidas para gonorrea y clamidia. El aumento en la demanda en algún momento también influirá en una reducción de los costos, por ejemplo, a través de compras regionales de altos volúmenes de insumos. Y esto justamente para negociar mejores precios para reducir los gastos de implementación. Y bueno, esto nuevamente para terminar, algunas de las herramientas disponibles para la capacitación de profesionales de salud sobre la PrEP, un curso que ya se lanzó dentro del campus virtual de la OPS, en breve disponible en español también, y una aplicación PrEP oral para acceder a las recomendaciones de la OMS y a la herramienta de implementación de la PrEP, tanto en inglés, en español y en portugués. Y bueno, muchísimas gracias y a disposición para preguntas. Muchas gracias, Giovanni. Muy buena presentación, muy útil para un poco ubicar este nuevo tema en el marco del tema aún en introducción de la PrEP oral en la región, ¿no? Tal vez una primera pregunta que creo que se lía con una de las que ha hecho, en este caso es quien, me parece Becker Chocó. ¿Tiene la OMS-OPS una línea de trabajo ya en curso con los gobiernos, ministerios de salud de la región para cambiar los protocolos e introducir la PrEP a demanda? Por cierto, cualquiera puede utilizar la ventana de chat para escribir las preguntas que tengan. Giovanni, por favor. Sí, por supuesto. Estamos apoyando varios países de la región en el desarrollo de sus políticas y manuales y las referencias que estamos utilizando y proponiendo son las últimas de OMS, entonces tanto con la PrEP diaria y ahora esta nueva opción a demanda para HCH. Y así que sí, definitivamente es una opción que estamos discutiendo con los países.
Ah, hay otra pregunta allí de, me parece, Francisco Rosas. ¿Estará disponible algún curso en línea sobre la PrEP para la organización de la sociedad civil en breve? Bueno, el acceso al campus virtual es para todos y es gratis. Entonces, de momento, el curso está disponible en inglés y que estará disponible en breve en español. Lo pueden ver en la lámina en este momento, 4 lecciones. La primera sobre los criterios de elegibilidad de la PrEP, el inicio de la PrEP y el manejo del seguimiento, algunas situaciones especiales con relación a las toxicidades y algunos grupos, como por ejemplo las personas con hepatitis B crónica, etcétera, y una última lección sobre asesoramiento, eficacia, seguridad y estigma y discriminación. Entonces, el acceso a este curso es libre para todos. Si tienen algún tema específico para capacitación en PrEP para sociedad civil, adelante. Siempre si quieren proponer a algún tema específico, estamos muy abiertos para ampliar estas oportunidades a futuro. Aquí hay una pregunta de César Galindo, que te agradece por la presentación y comenta, bueno, nosotros queremos iniciar la prepa demanda como casa en Guatemala a la brevedad posible con gasto de bolsillo. ¿Podrías ampliar información sobre cómo medir la adherencia en usuarios de prepa demanda? ¿Qué indicadores debemos de usar para monitoreo? Los mismos de la dosificación diaria. ¿La oferta de ambas opciones se da para todos? Bueno, entonces, el tema del monitoreo y evaluación de servicios de PrEP lo estábamos discutiendo con Carlos. Será tema de la próxima sesión de Demos Latina. Y la OMS está revisando el módulo de monitoreo y evaluación, justamente tomando en cuenta que se publicó antes del lanzamiento de la recomendación de PrEP a demanda. Entonces, pero lo que estamos recomendando es que se pueda documentar a los usuarios de recolección de datos el de para desglosar los indicadores según tipo de dosificación. En general, los indicadores son número absoluto de personas que toman. Entonces, en este caso, mención a meses, la evidencia de VIH y la incidencia de eventos. Entonces, estas áreas de los indicadores recomendados. Con relación a la adherencia, eso obviamente es un poco diferente dependiendo de la PrEP diaria, pero en el estudio prevenir, lo que se utilizó fue el uso correcto de la PrEP en la última relación sexual, que para PrEP sería intimado. Y para PrEP a demanda sería el uso correcto de 2-1 en la última relación sexual como proxy. Ok. De hecho, hay una nueva pregunta de César que creo que es útil un poco para estos temas. Mencionaba que bueno, hasta el momento se recomendaba a los usuarios de PrEP iniciar su actividad diaria a la semana de la primera dosis.
¿no? Su actividad sexual, para estar totalmente protegido. En cambio, con PrEP a demanda puede ser 2 horas antes, o 2 horas después de comenzar las primeras dosis, ¿no? Dobles. Esta es entonces la nueva indicación para todos los usuarios de PrEP. De hecho que sí, tú tal vez la puedes ampliar, Giovanni. Sí, y gracias por la pregunta, muy importante el comentario, porque nuevamente esto solo para HCH, pero dosis de inicio de 2 comprimidos puede utilizarse tanto con los usuarios que opten por la PrEP a demanda como con los usuarios que opten por la PrEP diaria. Y entonces en este caso la protección se supone que es ya de inmediato y no solamente al final digamos, después de 7 días de exposición. Claro, tal vez podría comentar ahí que uh, la instalación de la PrEP oral era algo que no se tenía tan claro y este tema de tomar una semana antes era, digamos, un proceso que podía ser complicado para algunas personas, pero el conocimiento que ha permitido obtener este régimen, ¿no? Que hay efectividad comenzando entre 2 y 24 horas antes, ha permitido también decir que para cualquier tipo de uso oral se puede comenzar con la primera dosis puede ser 2 pastillas entre 2 y 24 horas, ¿no? Y a partir de ahí puede comenzarse un sistema oral, diario, perdón, ¿no? No sé, ahora te quería preguntar sobre el paso entre el régimen oral y el régimen a demanda y viceversa, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Voy a volver a la lámina específica, pero desde el principio es importante discutir con cada usuario las 2 opciones de dosificación. Entonces, en general, para personas que tienen más de 2 veces, más de 2 relaciones sexuales por semanas, podría ser más adecuada la PrEP diaria. Obviamente si tienen condición de poder, perdón, si la PrEP diaria no representa un problema. Para personas con menos de 2 exposiciones, entonces se podría recomendar la dosis a demanda. Pero obviamente el perfil y la frecuencia el perfil de comportamiento y la frecuencia de exposición puede cambiar en el tiempo. Entonces, en cada consulta de seguimiento es importante volver a preguntar cuál fue el perfil de comportamiento, la frecuencia de exposiciones y si la persona quiere eventualmente pasar de un régimen al otro. Pero todo lo demás, en términos de seguimiento de laboratorio, frecuencia de consultas y de pruebas de VIH y TS, es exactamente lo mismo. Uh-huh. Y en todo caso, sobre el mecanismo de paso, ya digamos, cómo pasar de un régimen al otro, ¿no? Por ejemplo, alguien que está tomando PrEP oral, ¿cómo puede pasar al régimen a demanda, concretamente? Eh,
Bueno, en el momento en que se toma la decisión de pasar de régimen a diario a régimen a demanda, si hubo una exposición, digamos, muy reciente, entonces que por lo menos se siga tomando la PrEP los 2 días después de la última exposición de riesgo. A partir de allí, se puede interrumpir la dosificación diaria y pasar a las 2-1-1 según digamos, la frecuencia de exposiciones. Exacto. Mientras que en el otro caso, pasar de la PrEP a demanda a la PrEP diaria, bueno, simplemente en vez de interrumpir luego de las 2 últimas dosis, se continúa usando diariamente, ¿no? Sí. Y de hecho hay o sea, fuera de la capacidad de predecir las relaciones, cuándo van a ocurrir, o retardarla en caso de que surja una relación, en vez de tenerla de inmediato, poderla retrasar, ¿no? Que es un poco a lo que se refiere, y la frecuencia de estas relaciones, también está algo que es, por un lado, la comodidad, ¿no? Para algunas personas es más cómodo olvidarse y tomar solo una pastilla diaria, mientras que para otras el estar tomando pastillas sin, entre comillas, necesitarlas es molesto y prefieren tomarlas solo en relación con una necesidad concreta, ¿no? Entonces, también hay estilos y preferencias diversas y las personas de pronto pueden no saber qué es lo que necesitan y necesitar probarlo para ver qué es lo que más les acomoda, ¿no? Entonces puede haber cierto periodo de acomodamiento, ¿no? Cierto periodo de prueba allí. Hay una pregunta más que dice, ¿qué aconsejaría de Iván? ¿Qué aconsejaría a alguien que esté tomando PrEP in the wild, pero con Descovy, es decir, TAF en vez de TDF? Bueno, ahora hay digamos, algunas primeras evidencias del uso de la PrEP oral con TAF y emtricitabina. Creo que de momento tal vez no sea el contexto de programas públicos de PrEP en América Latina y el Caribe, pero es posible que en algunos países esté disponible en el sector privado. La recomendación que yo tendría no se refiere tanto a TAF comparado con tenofovir. Creo que los dos regímenes son aceptables. Más que nada es con relación al in the wild, porque a pesar de no tener o sea, sería bueno, aunque la persona esté comprando PrEP o en el sector privado, que se adhiera a un seguimiento periódico, también en el sector privado, pero basado en los protocolos y manuales de seguimiento de PrEP, sea internacional o en un país donde todavía no hay una política de PrEP, o el nacional en países donde hay ya una política de PrEP implementada. Pero por cuestiones de costo, yo creo que de momento la opción más costo efectiva para los programas de VIH de la región va a ser tenofovir emtricitabina o en algunos casos tenofovir lamivudina. Claro. Y de hecho, el seguimiento al que Giovanni se refiere tiene que ver con, bueno, un seguimiento que permita, claro, no solo la prueba de VIH, ustedes saben que el protocolo implica comenzar con personas en las cuales se demuestra seronegatividad,
luego medir y además función renal apropiada, ¿no? Porque hay, como ustedes saben, el uso de este medicamento puede disminuir de manera reversible la función renal, pero si alguien tiene un problema renal, bueno, digamos, sería hasta cierto punto una contraindicación, ¿no? Según el grado de problema renal que tenga. Y el seguimiento implica no solo el demostrar la seronegatividad persistente, sino también una ausencia de un problema renal importante y digamos, en la medida de lo posible, el evaluar las pruebas de ITS, ¿no? Sabemos que las, digamos, los distintos países van seguramente a plantear pruebas de ITS de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? En algunos lugares se planteará las pruebas de nucleócidos de clamidia y gonorrea para infecciones asintomáticas, ¿no? Cada 3 meses. En otros lugares la frecuencia será menor, en otros lugares no estarán disponibles, pero son ideales porque son justamente las infecciones anales asintomáticas las que resultan más problemáticas para la persistencia de ITS entre hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? En fin, estamos terminando. ¿Podrías decir algo sobre las mujeres trans o las mujeres en general, Giovanni? Sí, de momento no hay evidencias de la efectividad y seguridad de la PrEP a demanda en estas poblaciones. Entonces, la recomendación de la OMS solamente se refiere al uso de la dosificación a demanda en HCH, tanto que sea en el contexto de relaciones sexuales receptivas o insertivas. Entonces, es un tema que requiere más investigación. Claro. Hay una última pregunta porque Orlando ha hecho un comentario, pero Carmen, ¿qué aconsejaría si una de las parejas es portadora de un virus VIH resistente a tenofovir emtricitabina? Bueno, esto En teoría. en teoría, o sea, lo bueno que sabemos es que la resistencia a la mibudina, a la resistencia a tenofovir, que es el componente principal de la PrEP, es muy, muy, muy baja en la región. La resistencia primaria detectada en personas que previo al inicio del tratamiento es alrededor del 1-2%. Entonces realmente sería un evento muy, muy raro y de hecho es un evento muy, muy raro que ocurra una infección en un usuario de PrEP por un contacto con un virus resistente. Tanto que se publican en revistas científicas con mucho interés a nivel mundial. Creo que se describieron como 5 o 6 casos en total desde el inicio de la implementación de la PrEP. Pero otro caso es parejas serodiscordantes con la pareja positiva con un perfil de resistencia conocido a tenofovir, la mibudina, y una carga viral detectable. Entonces, yo creo que también estos son situaciones muy, muy específicas y posiblemente en este contexto, entonces la PrEP con tenofovir, emtricitabina no sea recomendable por el perfil de resistencia conocido en el contexto de una pareja serodiscordante y falla terapéutica. De acuerdo. Bueno, muy bien. Creo que hemos cumplido, nos hemos pasado ya de la hora.
Esta presentación se ha grabado y el video será subido al canal YouTube de NEMUS, que es NEMUS-HIV, ¿no? Entonces, allí pueden encontrar no solo esta presentación, sino todas las otras. Y, digamos, ahora solo nos queda agradecerles a todos ustedes por su presencia hoy día y agradecer de nuevo a Giovanni por su excelente presentación y por la rica discusión que hemos tenido. Y pronto estaremos anunciando la próxima presentación que tiene que ver justamente con el monitoreo, ¿no? Que es algo que teníamos pendiente del año pasado porque la guía todavía no estaba lista. Bueno, muchas gracias, Giovanni, y gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.